tardes, seguidores de Tiempo TV, les saluda Belkis Argueta y les invito a seguir con nosotros en el conteo 2020, el año inesperado, donde analizamos mes a mes los hechos que marcaron la historia de Honduras. Mayo es el mes de la creatividad y es que esa fue la respuesta de la ministra de Salud Alba Flores cuando le cuestionaron por los hondureños que no tenían con qué protegerse del COVID-19. Deben ser creativos, dijo la funcionaria. Quizás sin saberlo, esa pequeña frase daba una idea de qué tan grave era la situación en el sistema de salud de Honduras. Para el quinto mes de 2020, la zona de contagio en San Pedro Sula pasó de Prado Alto a ubicarse en los barrios más populares como Barrio Medina y Cabañas. Además, se confirmaba que el Asilo Perpetuo Socorro registraba casos y fallecidos. En Tegucigalpa, el virus ya había hecho su presa a 92 colonias y en 2 de ellas estaban aisladas 55 viviendas. El crecimiento silencioso del COVID-19 llevó al jefe de salud, Harry Bock, a pedir cerrar la capital por 15 días. El personal de emergencia no fue la excepción. 100 empleados de salud, 28 policías, 56 militares dieron positivo, denuncias de contagios ocultos en el sistema de emergencia 911 y hasta un caso en la cárcel de Támara. Pese a las multas por incumplir las medidas, los principales hospitales como el Catarino Rivas y el Leonardo Martínez ya no tenían espacios para aceptar pacientes y el Hospital Escuela estaba en alerta. Su personal estaba trabajando con las uñas, tanto así que lo único que dividía la sala COVID-19 de la sala de emergencias era una línea de esparadrapos en el suelo. Luego usaron una cortina y médicos a nivel nacional hasta se colocaban bolsas negras en los pies como doble protección ante la falta de insumos de bioseguridad. Pero aún con las deficiencias, el talento de los médicos quedó evidenciado con la creación de los tratamientos Catracho, Maíz y Maíz AAA para atender pacientes contagiados de acuerdo a su estado. El dengue, mientras tanto, no daba tregua y los menores eran la presa. En unas horas entraron 18 niños afectados por el dengue y 2 niñas murieron. Con el sistema de salud colapsado, las esperanzas estaban puestas en los hospitales móviles, pero ¿qué creen? Ni el exministro de Copeco, Gabriel Rubí, ni el nuevo ministro, Carlos Cordero, pusieron a funcionar la carpa de 5.5 millones en Villanueva. Estuvo un mes en el abandono y al final resultó que no internaba pacientes, solo los evaluaba. 2 de los 7 hospitales que compró InvestH, según el criticado Marco Bográn, llegarían hasta 2 meses después porque se había retrasado la producción. Los cuestionamientos de todos los sectores lo llevaron al límite, pero les aclaró que no iba a renunciar y prometió que llegaban porque llegaban en julio. InvestH y Copeco, tal para cual, fueron reprobados por el IAID por falta de transparencia y por ocultar información, aunque para el FOS de la gestión de Bográn era la más irregular. Los hondureños imploraban un espacio para recibir atención en las salas COVID y la negligencia con los hospitales enardeció a la población y error tras error lo empeoró todo. Finanzas tenía 20 días sin rendir cuentas de gastos. Sinajer duplicó datos de contagios en los comunicados. ASJ denunció que empresas implicadas en el desfalco al IHSS estaban vinculadas a las compras de InvestH, una deuda de 42 millones que dejó la entrega de bolsas solidarias, pruebas rápidas de $4 que Honduras compró a 100, la donación de 85,000 pruebas PCR, pero solo 15,000 aplicadas, y el uso de la hidroxicloroquina, aunque la OMS no lo recomendaba. En el Congreso Nacional postergaron la entrada en vigencia del nuevo Código Penal para finales de junio. Juan Diego Zelaya se convierte en el primer diputado contagiado de COVID-19. Se aprueba préstamos con el BCIE y dieron luz verde para 2.500 millones de lempiras para que Salud atendiera la crisis. En el ámbito económico, el Fondo Monetario aceptó ampliar el crédito en $222 millones, la deuda externa que alcanzaba casi los 9.800 millones de dólares o casi el 30% del Producto Interno Bruto, más de $500 millones en deuda con el BCIE solo en mayo. Proyección de cierre del 80% de las MIPYMES, más de 500,000 de empleos perdidos por despido o suspensión, creció en un 50% el comercio informal y el ministro de Trabajo, Carlos Madero, seguía sin aparecer en escena, pero sí se echó encima a uno de los principales rubros, el transporte. Ni siquiera los tomó en cuenta en las discusiones para la reapertura económica ni en la mesa de trabajo para la nueva normalidad, porque ahora sí, el ministro que decía que no había riesgo por el virus exigía a todos los hondureños ser responsables o le cerrarían las empresas, aunque claro, hizo sus excepciones. Con restaurantes y su servicio a domicilio, el sector construcción, maquilas, salones de bellezas e iglesias inició la reactivación económica.
Al estilo de la sanguijuela, la EH no dio paz ni un día. La SAP, la ENE, el COEP y los ciudadanos exigían no más promedios, pero como que no era con ellos el asunto. Más de 7,000 afectados por cobros irracionales y no daban la cara. A su fórmula de abusos en pandemia le añadieron los apagones de emergencia, que ocurrían tan seguido hasta que colmaron la paciencia de los olanchanos. En casa confinados, sin energía, cortes constantes y un recibo que en vez de bajar su día, así pasó mayo la intocable EH. Para colmo de males, en Francia, en un contenedor que llevaba café hondureño y que salió de Puerto Cortés, las autoridades europeas encontraron 1.4 toneladas de cocaína. Además, se vinieron crisis extras como el incendio voraz que destruyó casi 400 puestos del Mercado Colón, cifras alarmantes de denuncias de violencia doméstica, la necesidad de abrir líneas para brindar apoyo psicoemocional, la reyerta en Cefas que dejó 6 reclusas muertas, hasta una sala COVID-19 llegaron a matar a un paciente y aunque todos lo olvidaron, Honduras estaba obligada a abrir fronteras a solicitantes de asilo en Estados Unidos por el tercer país seguro. ¿Recuerdan esa frase de evitemos que se repita lo que está viviendo Ecuador? Pues en Honduras ocurrió en junio. Médicos en llanto, muertes afuera de las salas COVID-19, morgues colapsadas y una guerra sin armas para luchar. Acompáñenos mañana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y visite www.tiempo.hn. Les informó Belkis Argueta. Buenas noches.